Gustavo, que nos permite tener este espacio de encuentro presencial con psicoanalistas autores de libros. Agradecemos a nuestro invitado de hoy, Gabriel Púlice, a todos los presentes y a los que se conectan por stream. Bienvenido, Gabriel. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Y muy lindo este lugar. La verdad que es un placer, es un lujo que podamos compartir este espacio. Sí. A todos los presentes, bueno, quiero contarles un poco quién es Gabriel Púlice. Gabriel Púlice es psicoanalista, escritor e investigador, supervisor clínico, docente de doctorado y de otras actividades de posgrado en la Facultad de Psicología de la UBA. Es docente de la tecnicatura universitaria en acompañante terapéutico en la Universidad Nacional de La Plata. Es docente, expositor en actividades académicas de extensión, grado y posgrado, realizadas en diversas universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Perú y México. Es autor, como acá vemos, varios de sus libros. Está Investigación y psicoanálisis de Sherlock Holmes, Pierce y Dupin a la experiencia freudiana, del 2000. Investigar en la subjetividad, del 2007. Fundamentos clínicos del acompañamiento terapéutico, 2011 y 2016. Participando además en numerosas compilaciones y publicaciones de carácter nacional e internacional. Autor de Acompañamiento terapéutico, Transferencia y Dirección de la Cura, 2018, e Investigación y psicoanálisis, fundamentos epistémicos y metodológicos, 2019. Investigación, psicoanálisis, el problema de la transmisión y los límites del lenguaje, en 2020. Productor, conductor, junto con Florencia Gamarra, Florentina Gamarra, Diego Chaillet, me voy a matar Flores. Diego Chaillet, del programa Pulsión de Radio, que se emite semanalmente por la RZ Radio, perteneciente al grupo Sónica de emisoras online de Argentina. Bueno. Bien, bueno. Este es nuestro invitado en este momento. Bueno, le voy a contar algo que ni se le podría ocurrir preguntar. Bueno. Yo se lo cuento. Esta velada de miércoles a la noche, usted no sabe que yo he tenido un bar. Ah, no. La Gata Flora, ¿sí? ¿Qué nombre? 86, 87, 88, y los miércoles a la noche se transmitía desde la Gata Flora el programa de Tom Lupo, El Submarino Amarillo, ¿no? En donde hemos tenido ocasión de contar con la participación, por ejemplo, de Federico Moura, de la Fábrica Antilo, de Miguel Abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. De grandes próceres del rock argentino. De grandes próceres del rock argentino, y eso era los miércoles a la noche. Me acordé de acá, llegué de acá. Bueno, que bueno. No, la verdad es que un condimento... ¿No me lo iba a preguntar? No me lo imaginaba para preguntar, pero me parece algo divino que agrega mucho a este momento y a esta entrevista. Yo siempre lo que empiezo, que tiene que ver con lo que pregunto, tiene que ver más que nada con, mucho antes de ser psicoanalista, mucho antes de ser escritor y todo, hubo un lector. Entonces, mi pregunta siempre arranca con la lectura, pero no es con solamente la lectura, sino a ver, en la infancia, ¿cómo era la lectura? ¿Leías vos? ¿Te leían? ¿Qué recordás de ese momento? Sí, yo estuve chusmeando algunas entrevistas, así que... Estuviste espoleando, digamos. Sí, investigando. Y la verdad es que pensaba, ¿qué voy a decir? ¿No? Porque el único libro del que me acuerdo de la infancia es el mono relojero, ¿no? Que era un dibujito. Y después me encontré con algo que nunca lo había pensado, ¿no? Que en realidad
no era particularmente un niño lector. Afortunadamente, en la infancia tuve algo que tengo que agradecer a mis padres. No sé si hay tantas cosas para agradecerles, pero eso sí, que fui un niño que estuvo habilitado a jugar. Es muy importante eso. Entonces tengo más recuerdos de la infancia jugando al fútbol, momentos de intimidad, jugando con Rusty, haciendo esculturas con palitos de helado, con otros helados que venían el palito como para hacer esculturas o cosas. Y de hecho no era la carrera que yo iba a seguir, psicología, me había inscrito primero para hacer arquitectura. Ah, mirá vos. Vos, digamos, en esa parte de tu infancia y tu juventud tenías, digamos, como una cosa lúdica y de construir cosas. Sí, pasaba más tiempo haciendo cosas, ¿no? Construcciones, que leyendo. La verdad no le quiero mentir. Pero no, a ver, no, porque hay como, bueno, el psicoanalista tiene que venir y decir que desde que nació vino con un libro bajo el brazo. La verdad que no. No, pero a ver, a mí lo que más me importa, Gaby, es esto mismo que vos contás, digamos, de los diferentes caminos de las distintas personas. Natalia Cito en la entrevista pasada contaba cómo ella no pensaba en ser escritora y fue como mucho posterior de esto, de redescubrirse. Y bueno, a ver, lo fascinante es eso, cómo fue tu camino. A ver, por ejemplo, vos me dijiste, a ver, te anotaste en arquitectura y ¿cuándo dijiste arquitectura no? ¿Qué pasó? Sí. Y bueno, me fui de viaje egresado y una noche mirando el cielo estrellado del Cerro López, no sé cómo, pensé, no sé si arquitectura. Yo había tenido un profe en el colegio, Flyer, profe de psicología, que la verdad que Flyer, que dejó una impronta muy fuerte porque hubo varios compañeritos del cole, entre ellos Diego Yaiche, que fue un poco ahí el encuentro temprano con Freud, con Jung, con Adler, en fin, con una apertura, ¿no? Porque la materia no era psicoanálisis solamente, era psicología, entonces, y estaba esa idea rondando, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuál de las estrellas me iluminó en ese momento. Entonces volví en ese momento se daba examen de ingreso a las universidades. Nosotros no teníamos que dar examen de ingreso por una cuestión de que el colegio pertenecía a la Universidad de Buenos Aires. Y entonces, bueno, tuve que hacer ahí un trámite que no fue tan complicado y me cambié de cargo. Y no sé si acerté, pero bueno. Acá hay varias personas y muchos libros que aparentemente dicen que sí. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. ¿Qué te iba a decir? En ese momento, en la materia que vos hiciste en la secundaria, ¿ahí ya leíste Freud? Sí. ¿Te acordás que leíste de Freud? Tres ensayos sobre una teoría sexual. Sí. ¿Qué te acordás de ese momento, o de haberlo leído en ese momento? ¿Te acordás más o menos qué pensaste con ese primer encuentro, con ese texto de Freud? Y lo que pasa con los textos de Freud, ¿no? Que uno empieza a pensar, pero este tipo me estuvo enviando, ¿no? Que no sé, esa sensación que por un lado te sorprende, por otro lado te pone a pensar.
si se te nota lo que estás pensando cuando uno está leyendo, ¿no? Por ejemplo. Sí. La verdad es que no me acuerdo. No, pero ¿cuál es es la un texto sensación? que después lo lees en todas las materias de la carrera, ¿no? Y va como tomando una tridimensionalidad, pero bueno, parece que es probablemente esa semillita que quedó ahí, bueno, que me llevé de viaje egresado y que germinó en la Patagonia y volvió con ese resultado del cambio de carrera. No, tremendo. Y yo te pregunto, ¿cuándo te encontrás con Lacan? ¿Cuándo en la lectura de Lacan? ¿En la carrera? Sí. ¿Y cuándo decís, bueno, yo quiero ser, digamos, psicoanalista lacaniano? ¿Cómo va madurándose eso en vos? Lo que pasa es que el primer encuentro con Lacan en la carrera, es decir, estamos hablando de una carrera de psicología que yo empecé el primer año y lo cursé todavía en dictadura. ¿Sí? No saquen cuentas No tengamos cuenta, para nada. Era muy chiquito, fue como a los 5 o 6 años Claro. que entré en la facultad. Y entonces, bueno, quienes ingresamos en esa carrera de psicología, que era a la salida de la dictadura, transitamos bueno, todo ese tiempo de reconfiguración, con la apertura de cátedras paralelas, donde quedaba la cátedra de la dictadura y se abría la cátedra 2. Antes no había cátedra 1, cátedra 2, empezaron a abrir ahí. Vamos a decir, bueno, no le cerramos la cátedra al coronel Strungen, pero abrimos otra, ¿no? Entonces, bueno, empezó a pasar es que en la otra cátedra se anotaban 5.700.000 alumnos y en la otra cátedra no sé. Entonces se terminaron cayendo por su propio peso, ¿no? Claro. Ahora, el primer encuentro con Lacan en ese contexto tan particular era con el Estadio del Espejo, que es como empezar a estudiar matemáticas, no sé, tratando de entender los algoritmos, en lugar de empezar por los números naturales. Claro. ¿No? Arrancábamos así, te tiraban el Estadio del Espejo por la cabeza y era difícil que ahí te encontrabas con algo raro. Después yo tuve la suerte de cursar escuela francesa con Diana Rabinovich, que era, bueno, la otra vez estábamos hablando con Juan de Olazo, que es el sucesor, ¿no?, de Diana Rabinovich en la escuela francesa, que es la primera materia en las universidades del mundo en donde es una materia de Lacan, ¿no? Entonces ahí, bueno, te encontrabas con una Diana Rabinovich que no es la de los últimos tiempos, que ya estaba suelta, jugando. Te encontrabas con una figura solemne que estaba más cerca de no sé si vieron esta saga de los Juegos del Hambre, de lo que eran las figuras de la nobleza. Parecía era una figura inabordable para esos chicos que éramos nosotros en ese momento en la facultad. Pero y ahí, a través de Diana y de las materias que fuimos ahí empezando a cursar, la de Roberto Mazuca, ahí nos encontramos con la posibilidad de empezar a sentirle el gusto a la carne. Sí. Bueno, hermoso, bueno, como que fue de a poco.
Fue de a poco. Sí, sí, Sí. sí. Yo te- Sigue siendo de a poco. ¿Vos decís que sigue siendo de a poco después de tantos años? Sí, 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 porque hay cosas con las que te seguís encontrando. ¿Te peleas con algunas cosas? Yo no me peleo, ¿No? no en estas cosas, ¿no? Yo tengo que pelear, me peleo, pero No, pero viste, No, a ver, con el no con los muertos. no con los textos o con ideas, o decís, no, esto porque sí, porque no, o, sí, o esto, o siempre como que vas descubriendo. Que con Lacan lo que me pasa es que a veces sí me encuentro con ciertas estridencias que es la impostura del personaje que me hace pensar en un Guillermo Nimo, ¿no? Cuando dice la perla negra, la perla blanca, y con el moñito, y tira, y a veces tira cosas que por lo menos son como para sopesarlas, ver cuándo se aplican y cuándo no. Eso me pasa, no a pelearme, ¿no? Sí, pero sí de sopesarlas, por ejemplo, sí de Sí, seguir. no tragarlas sin masticar, ¿no? Perfecto. Y algunas las saboreo, otras... Yo te pregunto, ¿cómo llega en toda esta historia, digamos, tenés como dos áreas temáticas como muy diferentes que fuiste abordando, que una es acompañante terapéutico y el otro la parte de investigación? Sí. ¿Cómo llega? Yo creo que primero llega la parte de investigación antes que acompañante, o es al revés. ¿Qué vino primero, acompañante terapéutico? Es un poco como el huevo y la gallina. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llega un psicoanalista a la parte del acompañante terapéutico? Y también esto, el desarrollo, los libros que vos hiciste, porque has tenido un desarrollo muy importante en esto, de una discusión de una carrera que no existía antes. Sí, y la verdad que en ese sentido me fui encontrando con lugares vacíos, ¿no? En el campo del acompañamiento terapéutico, por ejemplo, bueno, era por un lado un momento en donde se empezaba a reconfigurar el campo de la salud mental, ¿sí? Después del largo tiempo de hibernación, ¿no? En donde el campo de la salud mental había quedado retraído a las clínicas privadas, ¿no? En donde los hospitales públicos como el Moyano, Vigorda, Lugar García, habían sido cooptados por las neurociencias, ¿no? Y cerrados otra vez, ¿no? Puertas cerradas. Entonces, nos encontramos en un momento en donde incipientemente se empezó a reforestar, ¿no? Ya sabemos que cuando hay un incendio forestal, no es que al año siguiente se puede volver a plantar. Lleva un tiempo que el campo se vuelva a poner productivo. Bueno, el campo de la salud mental pasó por su clave. Y el acompañamiento empezó, bueno, al principio como una fuente laboral, ¿no? Yo empecé a vivir de la profesión y por un lado, una parte importante fue el trabajo como acompañante terapéutico, apenas unos meses antes de recibirlo. Y al mismo tiempo empecé como psicoanalista en el Centro de Salud Mental Lanús, Sí. que estaba adscrito como lugar de pasantías de una de las cátedras, que era, no me acuerdo cuál, creo que era psicopatología, no me acuerdo. Bueno, a los meses de recibirme se abrió la posibilidad de incorporarme al equipo de adolescentes, bueno, y ahí arranqué, ¿no?
el acompañamiento terapéutico había un solo libro publicado en el mundo. ¿Qué año estamos hablando? ¿El 90? Y 89, ¿sí? Fines del 89, ¿sí? Había un libro solo de acompañamiento terapéutico en todo el mundo y dejaba bastante que desear en cuanto a los problemas que te encontrabas en la práctica clínica. Alguien en algún momento se le ocurrió hacer un curso, creo que era en ADNEVA, con él en el año 91, 92. Y bueno, lo que había era para tomarlo como referencia de lo que no nos parecía que había que hacer. Entonces nos dio pie para empezar a escribir, por lo menos sobre lo que no. Y así salió, bueno, que fue el segundo libro en la Argentina, ¿no? De acompañamiento terapéutico. Después nos enteramos que era el tercero en el mundo, porque se había publicado otro libro en Brasil, el Instituto Acasa de San Pablo, que es gente amiga. Y bueno, ahora, paralelamente, a mí se abrió una experiencia de investigación que estaba dirigida por Enrique Millán, ¿sí? Y bueno, de ahí se abrió una experiencia muy linda, creo que eran unos 120 investigadores, con una propuesta de trabajo muy interesante, era trabajo sobre neurosis, que es una publicación. ¿Esta es la publicación? Esta es la publicación, que es la compilación de los trabajos publicados, ¿no? De los trabajos presentados. Y nada, fue una experiencia muy interesante porque arrancaba, la propuesta empezaba con la formulación de 20 preguntas sobre neurosis, ¿no? Y de esas 20 preguntas tenías que llegar a encontrar cuál era tu pregunta, ¿no? Esa que estaba latente en las 20 primeras, ¿no? Tenías que de ahí sacar una. Entonces ahí arrancaba el trabajo de investigación, que era una investigación bibliográfica, ¿no? Pero bueno, que a mí ahí se me despertó... Era una investigación bibliográfica en psicología, digamos. En psicoanálisis. Ya era psicoanálisis. Sí, Enrique Millán es un psicoanalista. No, pero bueno, puede ser como diga el enfoque, por eso te preguntaba. A ver. No, investigación en psicoanálisis. Sí. Que ahí dejó de ser, para mí, mala palabra, la palabra investigación. Porque bueno, es lo que hablábamos en la previa. Sí. Bueno, quiero que quizás cuentes un poco lo que hablábamos en la previa de esta dicotomía o de esto que había tan, digamos, contrapuesto, o qué tan mala palabra era la investigación en psicoanálisis, que en algún punto sigue estándolo, después de tantos años sigue siendo resistido. Sí. Bueno, pero ya sabemos que la resistencia es del que... Sí, ¿no? Así que ya lo dijo la Cámara, no falta que lo repitamos, ¿no? Que cada uno se haga cargo de su propia resistencia. Ahora, en ese momento, sí, una de las estridencias de Lacan, ¿no? Era: yo no soy un investigador, ¿sí? Que es algo que él plantea en el comienzo del seminario 11, que bueno, dice que investigación es un chivolet para unas cuantas cosas, una excusa, ¿no? Un distractivo, y estaba hablando ahí de los andamiajes de lo que es la investigación en el ámbito universitario, ¿no? En Francia, en ese momento, ¿no? Cualquier parecido con la actualidad en las universidades es pura coincidencia. Pero, sí, bueno, lo que pasa es que, como suele suceder, se sacralizan ciertas frases, y entonces a partir de ahí
el hablar de la investigación o como algo que uno llevaba adelante como iniciativa propia era algo incómodo, ¿no? Yo estoy investigando, pero Lacan no es un investigador, entonces es como que no sos lacaniano si sos investigador. Eso se fue disolviendo, ¿no? Como tantas preguntas que se disuelven y siguen existiendo, yo creo, muchas veces de la ingenuidad y desde la tontera. Está bien, está bien. Sí. Acá vos, con la cuestión del psicoanálisis, vos en tus libros vas desarrollando un par de cosas que vas encontrando o que vas descubriendo con autores, con esto justamente de lo que es el paradigma indiciario y el concepto de abducción. ¿Podés contarnos un poco más sobre esto? No sé si vine preparado. Un poquito, apenas. No, apenas. Bueno, yo les contaba que en un momento estaba participando en las actividades de una institución psicoanalítica, una fundación psicoanalítica, y junto con Federico Manson y con Oscar Celis. Y en ese momento, bueno, estamos hablando del año 93, ponele, por ahí, se plantea un salto de nivel de la institución, que hasta ese momento la institución era el que dictaba las conferencias. Básicamente, se plantea la posibilidad de abrir, por un lado, el área asistencial, y por otro lado, el área de docencia y el área de investigación, ¿no? De ahí, bueno, sosteniendo la apuesta de que seguimos ahí, ahí no era mala palabra, ¿no? Bueno, y ahí yo era muy amigo ya a esa altura de Federico, ya me había hecho muy amigo de Oscar Celi también, con quien compartíamos el equipo, se había abierto el área asistencial, el equipo de adultos, con Miguel Galvano, que conducía, que coordinaba y supervisaba, ¿no? el equipo, un trabajo muy lindo, muy intenso, muy lindo recuerdo de mis años de formación, ¿no? También. Y en ese momento nos candidateamos para coordinar el área de investigación con, no me acuerdo qué otro candidato dentro de la gente que participaba, y ganamos, ¿no? la postulación, y a partir de ahí nos encontramos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿No? Bueno, vamos a organizar un seminario, y yo me había cruzado un libro que había en la biblioteca de mi casa, que no tengo idea de cómo llegó, que era una novela de Nicolas Meyer, yo la había leído, que era El encuentro elemental Dr. Freud, se llamaba, ¿no? Es una novela que viene a zanjar una suerte de tiempo vacío, ¿no? en el canon de Conan Doyle, que son 10 años en que Conan Doyle interrumpió las aventuras de Sherlock Holmes porque estaba podrido el personaje, él se quería dedicar a otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, la novela, hay una frase que a mí me quedó resonando, que es en donde Sherlock Holmes le dice a Freud que él usaba el mismo método, solo que aplicado a la cabeza del hombre, ¿no? Eso le dice Sherlock Holmes a Freud. Entonces ahí la palabra método aparecía, ¿no? El método de investigación. Entonces arrancamos de ahí. Al poquito tiempo una compañera de esa institución nos dice que hay un libro de Humberto Eco, ¿no? Que habla de Sherlock Holmes también, y entonces nos trae el libro de Humberto Eco, que había salido creo en el año 85, 86, que era El signo de los tres, que parafrasea un título de la saga de Sherlock Holmes, que es El signo de los cuatro,
Holmes, Peirce y Dupin. Sí. Entonces había toda una serie de artículos en donde de lo que se trataba era de una articulación entre la semiótica en Peirce y cómo esto aparecía por un lado en el personaje de Chevalier Dupin, ¿no? Que es el que inaugura el género de la novela policíaca, y Sherlock Holmes, ¿no? En donde, bueno, ahí nos encontramos con un texto maravilloso de Carlo Ginzburg, que es donde él propone un paradigma que en principio lo plantea como en oposición al paradigma galileano, que es el paradigma indiciario, ¿no? Paradigma indiciario es articulable con la semiótica en Peirce, ahí donde el índice es uno de los tres tipos de signos que describe Peirce, ¿no? El ícono, el símbolo y el índice, con una particularidad, que el índice es de las tres clases de signos el que tiene la conexión más íntima con lo real. ¿Por qué? Porque el índice es esa marca que queda que dice algo ha pasado por aquí. ¿Me siguen? Sí, sí. Algo ha pasado por aquí, ¿no? Ese palito roto que el cazador ve y le permite pensar que por ahí pasó esa presa que está. Cuando nos encontramos con eso, decimos, bueno, acá hay algo importante, ¿no? Que nos permitía al mismo tiempo, y, bueno, ahí pasaron cosas después, ¿no? Varios libros pasaron. Claro, bueno, entre las cosas que pasaron, qué entrevistado fácil, ¿no? Y entre las cosas que pasaron fue que Oscar Celi ya se podía buscar en internet en esa época, en el año, bueno, más o menos cuando salió ese primer libro, se encuentra con que había un grupo de estudios peircianos en la Universidad de Navarra, en España, se pone en contacto y ahí nos encontramos del otro lado con Jaime Mubiola, que en ese momento era el vicerrector de la Universidad de Navarra y que venía desarrollando el sitio más importante de traducciones de Peirce al español. Un mundo desconocido. Ahora, el problema que teníamos era que, por un lado, Carlo Ginzburg, por otro lado, Peirce, eran dos referencias, Peirce no desconocida por Lacan, pero muy poco nombrado por Lacan, ¿no? Ginzburg, por supuesto que no aparece, entonces aparecían como dos referencias extrañas al psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo la fueron uniendo ustedes? ¿Cómo fue ese camino de la investigación? Yo diría, a esta altura, que se unen solas, ¿no? Que era simplemente cuestión de poder poner en conexión, ¿no? Porque ahí una de las cosas que notamos también en el título del libro de Umberto Eco, El signo de los tres, es que el cuarto que no estaba nombrado, porque el título de Sherlock Holmes es El signo de los cuatro, faltaba uno que no estaba nombrado, que es Sigmund Freud, que aparece reiteradamente. De hecho, el texto de Carlo Ginzburg toma los textos de Freud, ¿no? En relación al Moisés, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese cuarto que no estaba nombrado era Freud. Estaba ahí. No estaba nombrado en la tapa, pero estaba vivo en el libro, ¿no? Sí. Bueno, después lo demás,
lean los libros. No, los libros lo que tienen que es muy interesante, Sí. es como vos bueno, Carceris, van nombrando justamente a Sherlock Holmes, Rodrigo Lupin, Edgar Allan Poe, bueno, otras partes crónicas marcianas, como toman Sí. un montón de partes literarias como para ir explicando e ir llevando, digamos, toda esta parte, integrándolo de alguna manera a toda esta parte de la investigación del psicoanálisis. Sí. Son libros que se leen, que se entienden, pero que tienen una cohesión. ¿Cómo es que quisieron o cómo es que eligieron esto, digamos, de las obras literarias? ¿Se lo plantearon? ¿No? ¿Fueron surgiendo directamente? No, mira, ese es un aporte particularmente mío. Ah, mira. Pues yo te decía, de niño por ahí me dediqué a jugar, pero después empecé a leer. En algún momento empezaste a leer. Claro, entonces este trabajo, que fue mi primer trabajo publicado, ¿no? A partir de esa investigación coordinada por Enrique Millán, es una articulación en relación al enfermo imaginario de Molière, ¿no? Y que es no me acuerdo el título de ese texto, porque es un texto ya milenario, pero en donde era una interrogación en relación a si eran sostenibles o no en su rigidez, ¿no? Por lo menos tal como lo tuvimos que transitar académicamente, esa clasificación didáctica de las estructuras clínicas, ¿no? Por ejemplo, la neurosis, bueno, si era posible trazar tan taxativamente una distinción entre la histeria y la neurosis obsesiva, por ejemplo, ¿no? Esa era la pregunta fuerte de ese texto, que quedó abierta, ¿no? La pregunta que sigue abierta. Pero ahí la pregunta se despliega en torno a la figura del enfermo imaginario de Molière, ¿no? Después en este otro texto, que fue un texto, yo no lo desarrollé, pero soy también psicodramatista recibido. Ah, mira, eso no lo pusimos, no estaba en el currículum. No, porque me parece que sería hacer un abuso de un título que nunca... Pero este es un texto que es una articulación de... Se llama El grupo, una desilusión. Sí, y el texto no me acuerdo cómo se llama, pero es una articulación del cuento de Cortázar, La autopista del sur, y el texto de Lacan sobre los tiempos lógicos. No sé si recuerdan La autopista del sur, que es que hay un embotellamiento a la vuelta de un fin de semana en la autopista del sur de retorno a París, y el embotellamiento dura como 4 días, ¿no? Y en esos 4 días todo el cuento se desarrolla en torno del Peugeot 404, ¿no? Porque ahí los personajes toman el nombre del auto, ¿no? Y entonces, bueno, se arma un grupo, pero que, entre otras cosas, se arma una historia de amor con un posible embarazo, etcétera, y todo, bueno, en un momento parece que el embotellamiento va a durar para siempre, ¿no? Como decía el tema de los ratones paranoicos, pero no, de pronto se empiezan a mover los autos y de pronto la chica del Renault Dauphine, que era la que estaba ahí con el 404, tiene que correr a su auto y entonces se olvida el osito de peluche en el 404 y entonces
de pronto se miran, de pronto la fila de ella avanza, de pronto, ¿no? Y de pronto no había celulares, no se habían pasado el teléfono, y el grupo S de pronto se disuelve, ¿no? Entonces, bueno, digo, ahí la literatura, también, tomando algo que decía Marcelo Persia, y que yo me permitió legitimar lo que a mí me pasaba, ¿no? Que es que a veces la literatura te permite ilustrar algunos asuntos de la clínica que no los encontrás tan fácilmente, o que es preferible hablar de Peugeot 404 que citar a alguien que puede resultar reconocible. Pues yo prefiero reconocer a los personajes. Sí. No, a mí me resultó fascinante cuando en uno leía el fragmento de Crónicas Marcianas, por ejemplo, cómo se iba desarrollando. No, yo en el momento... El psiquiatra marciano. El psiquiatra marciano, y digamos, yo lo había leído hacía muchos años y lo empiezo a releer otra vez, y en este otro contexto darle otra vuelta de rosca justamente dentro de todo lo que es el libro. Entonces tiene una interpretación completamente diferente, tiene una explicación. Sí, porque algo que a mí me pasa también, ¿no? Es que muchas veces los textos de psicoanálisis me parecen aburridos, ¿no? Hay que decirlo a veces, hay que decirlo. Sí, yo lo digo, me hago responsable de lo que digo, ¿no? Que la verdad es que me parece, bueno, por algo también Lacan apela todo el tiempo a traer ilustraciones y recursos y artificios, ¿no? Que de algún modo le dan un toque de magia a lo que está diciendo. Si no, vos te encontrás con una tortilla sin sal. No, es que la literatura brinda estas cosas de explorar el alma humana, bueno, pero uniéndola a la investigación o lo que sea, uno como que le da, vos en ese libro, lo que yo leía, bueno, le dabas como una explicación al psiquiatra marciano, por decirlo de alguna forma. Sí. Que digamos, no lo tiene en el cuento, entonces tiene un contexto. Pero está en el cuento, ¿no? Claro, sí, está en el cuento. Totalmente, está en el cuento, totalmente. Sí. ¿Quisieras contar algo más, por ejemplo, o de investigación o de acompañante terapéutico que yo no te haya preguntado ahora? ¿Qué te gustaría compartir que quizás, bueno, como esto quizás que vos arrancaste, que tuviste un bar y que no lo sabía, no lo imaginaba? Eso después lo editamos. No, ya está, ya van a estar preguntando todo, y eso no se edita, sale así, es como Pulsión de Radio, igual. Bueno, Pulsión de Radio había alguna que otra cosita, alguna vez tuvimos que editar, pero que nadie se entere. Bueno, ¿vos quisieras compartir algo que no te haya preguntado de investigación o de acompañante terapéutico, de estos temas que vos desarrollás? A ver, con respecto a la investigación particularmente, me parece que es algo con lo que uno se encuentra, ¿no? De pronto te lo encontrás en la clínica, ¿no? Y te encontrás con algo que te hace pregunta, algo que insiste, y que tenés ahí la posibilidad de tomar posición, ¿no? Que una es, bueno, le das el machetazo con alguno de los tomos de Lacan, o te pones a ver de qué se trata eso, ¿no?
con Lacan, con Freud, pero sin intentar, por lo menos en un primer gesto, hacer callar eso que está haciendo pregunta con alguna frase hecha. Tomás, querés decir como que vos tomás esto indiciario de ese indicio, esa cosa que pasa. Mira, te doy un ejemplo. A ver. Que es la investigación en la que estoy embarcado actualmente en el marco de un doctorado que viene un poco eterno para mí, pero que creo que en algún momento, bueno, pasan cosas en la vida, uno empieza, en fin, que es en relación a la atención a distancia. Sí. Es uno de los capítulos del último libro, Atención a distancia, transferencia online y presencia del analista, ¿no? En realidad es algo con lo que me encontré también, ¿no? Ponele el año 2020 y medio, por ahí, en medio de la pandemia, en medio de Dispo y bla bla bla, me llegó una invitación de una colega mexicana que estaban organizando una actividad para hablar de la atención a distancia, ¿no? Porque bueno, en ese momento no había otra alternativa que atender a distancia. Y ahí se armó toda una... Bueno, me tuve que poner a sacar conejos de la galera, porque no había ningún texto publicado que yo conociera sobre atención a distancia. Me revisé todos los tomos de Lacan y de Freud y no había nada sobre atención online. No sé por qué. No había nada sobre digitalización. No, me imagino nada de eso. ¿No? Entonces, una de dos. O se rechaza, ¿no? Porque no está legitimado ni por Freud ni por Lacan. Entonces, bueno, esto... O bueno, a ver, vamos a... Yo en realidad venía ya atendiendo desde hacía rato, ¿no? Tenía derivaciones en fin, pacientes que se han ido a vivir a otro lado, o consultas que me llegaron de lugares extraños como Singapur, por ejemplo, ¿no? Venía con alguna pregunta media disuelta en relación a eso. Pero bueno, ahí apareció también, a partir de esa invitación, bueno, el interés por ver cómo ponemos a prueba los fundamentos del psicoanálisis en una encrucijada nueva, ¿no? Por ejemplo, cómo pensamos la presencia del analista, ¿no? Y la distancia del analista. Sí, la presencia y la distancia, ¿no? Cómo pensamos, por ejemplo, las condiciones de analizabilidad, ¿no? Ahí donde a veces, por ejemplo, atiendo, me llegan derivaciones de lugares en donde, que son ciudades de 40.000 habitantes o menos, en donde hay analistas, pero que lo que sucede ahí es que, como decía Susanita, ¿no? En Mafalda, cuando descubre que la mamá compraba carne en la misma carnicería que la mamá de Felipe, ¿no? Y entonces así se encuentra con una sensación extraña y dice a Felipe, ¿no? Pero comemos de la misma vaca, ¿no? Entonces, sucede, ¿no? En lugares de cierta población pequeña, sí, que el analista y el analizante comen de la misma vaca, y entonces ahí se arma algo que hace interferencia, ¿no? Sí. Entonces, esto de que la distancia puede ser un obstáculo hace que se pierda de vista que la demasiada cercanía también puede ser un obstáculo. Bueno, en eso
por ahí va transitando esto que es, en fin, un tema en el que yo estoy interesado ahora, que incluye la interrogación en relación a la noción lacaniana de cuerpo, la noción freudiana de cuerpo, cómo podemos pensar el cuerpo en el ciberespacio, cómo podemos pensar nuestra presencia, ahí donde de pronto nos llega un mensaje porque alguien se encontró con algo que dijimos hace 10 años, pero que está en la web, ¿no? Y quien lo escuchó, lo escucha como si yo lo estuviera diciendo ahora, y le afecta como si, ¿sí? Y se encuentra, y entonces ahí está mi presencia con otra temporalidad que no tiene nada que ver. Bueno, se entiende que hay cosas interesantes para, bueno, en eso es lo que estoy ahora interesado. A mí me parece muy... Pero me lo encontré. No, sí, a ver, es que no yo creo que es una situación, a mí me pasaba de conocer, bueno, obviamente hace muchos años, muchos analistas que, digamos, les pasaba esta situación que a vos te pasaba, de antes de la pandemia, de ya tener analizantes en otros países o en otras ciudades, pero que nadie lo podía decir hasta la pandemia. A ver, ¿por qué? Porque no era psicoanálisis. Claro. No era psicoanálisis. Pasaba, era Vox Populi, pero todos con la boca tapada. Y la pandemia, por lo menos, lo que vino es a sacar para mí es decir, no. Bueno, pero siempre, toda época tuvo su inquisición, ¿no? Totalmente. Y el psicoanálisis también. De hecho, Lacan tuvo su inquisición y, en fin, no sé, a mí lo que me pasó en mi experiencia personal justamente es que en algún momento me sentí mejor no teniendo que ir a rezar a ninguna capilla. Sí, poder estar bueno, ustedes lo saben por el programa, ¿no? Que hay ahí una apertura donde las invitaciones son en transferencia y en relación a, bueno, cuando nos interesa escuchar a alguien a título personal, ¿no? Y entonces ahí no importa de qué institución o en qué institución trabaja o si es presidente de acá, lo que interesa es que tenga algo interesante que decir y que tenga ganas de venir, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, me parece que ahí, bueno, se abre la posibilidad de poder atravesar un poco todo lo resistencial que hay también en las iteraciones de capilla. Sí. No, bueno, es parte de esto que para mí esto está buenísimo, de que en algún punto la pandemia blanqueó, porque yo veo eso y en analistas de todas las instituciones. Si no fueras analista, ¿qué otra profesión te gustaría ejercer? Investigador. A mí me hubiera gustado jugar al fútbol toda la vida, pero no profesionalmente. No. Jugar en el barrio. En River no. En River. Lo que pasa es que yo prefiero los equipos de primera división. Para los que no saben, acá Gaby Pulice se nota que de Boca, ¿no? Se nota, ¿no? Bueno, No lo ocultamos. no lo ocultamos para nada. ¿Qué profesión no te gustaría tener? La verdad que no quiero quedar mal con ninguno de mis analizantes. No sé, nunca se me ocurrió. Bibliotecario, algo.
yo conociéndolos a ustedes, lo incluyo a Carlos Marcos, me imagino que la profesión de bibliotecario esconde muchos secretos también, ¿no? Mira la fantasía que... La fantasía de la biblioteca. La fantasía de los analistas, ¿cierto? Es la fantasía de los analistas. Bien. Si tuvieras la oportunidad de debatir con un psicoanalista, de cualquier época, quien sea, vivo, muerto, qué sé yo, ¿con quién debatirías y qué? Mira, debatir no, pero... O le preguntarías. Me gustaría mucho tener la posibilidad de tomar lo que él quiera tomar, con Oscar Mazola. ¿Le preguntarías algo? No sé si le preguntaría algo. O que te cuente algo, no sé. Sí, me parece que no haría falta de preguntarle mucho para que se pueda hablar, ¿no? No sé lo que sucediera en el momento, pero me parece que es, además de la impronta que dejó en el campo del psicoanálisis, es una presencia muy fuerte, muy interesante, muy intrigante en cuanto a su propia tormenta, ¿no? Por cosas que, bueno, que se fueron también conociendo, por ejemplo, a lo largo, en distintas entrevistas, ¿no? En el contexto de función de radio, nos vamos enterando de algunos chismes, y también nos fuimos enterando de chismes de Mazota, ¿no? Entonces, me parece que es justamente, ¿no? Porque no es alguien que se pueda encasillar como psicoanalista solamente, ¿no? Que hay una vida muy luminosa y también una oscuridad muy profunda, y ese contraste, no sé, me resultaría, me gustaría... Interesante investigar. Tener la posibilidad de hablar un ratito con él. Sí, no, perfecto. Si ahora tuvieras la oportunidad de agradecerle a alguien, puede estar en este plano o no, ¿a quién sería y qué le agradecerías? Y tengo agradecimientos para hacer, bueno, lo nombré a Miguel Calvano, con quien compartimos muchos años de trabajo clínico, que fue muy lindo, muy divertido, los primeros años de profesión. Hacer de un espacio de supervisión grupal un espacio lindo, divertido, que den ganas de ir, no es poca cosa, ¿no? A Federico Manson, también, por todos los momentos compartidos, a Oscar Celis, a Diego Yaiche por soportarme casi semanalmente, ¿no? ¿Desde hace cuántos años? Desde hace muchos años. A Alicia Domi, que ha sido una colega, bueno, es como mucho para mí decir amiga, pero la verdad es que más de una vez me ha demostrado su amistad. A Adriana Rubin, que fue mi primer directora de tesis. En fin, hay una lista de personas que, bueno, a Jaime Nubiola, yo lo nombré también, que muy generosamente nos abrió, no la biblioteca, nos abrió el corazón, ¿no? Era un tipo que después, cuando se hizo en el 2014 el Centennial Peirce, que fue el congreso por los 100 años de la muerte de Peirce, y C.J. Lowell en Massachusetts, fue un congreso al que fue gente literalmente de todo el mundo y de todas las profesiones que te puedas imaginar, ¿no? Era un congreso
de semiótica con gente de Noruega, de todos lados. Jaime Moviola fue el presidente de ese congreso. ¿Sí? Y cuando vos las varias veces que nos encontramos, la verdad es que todo el interés que él mostró por la obra de Lacan, por la interlocución, y el respeto con el que nos dio lugar, ¿no? Y también, la verdad es que fue muy, muy fuerte. Bueno, a vos por esta invitación, estoy muy agradecido. Bueno, A Gustavo también a ver, por este lindo lugar. la verdad que sí, todos estamos muy agradecidos. Eso es mutuo, no solamente. ¿Qué te hace reír? La verdad no lo sé. Porque no es que hay algo que me haga reír. Lo que te hace reír, a mí por lo menos lo que me hace reír me toma de sorpresa. Bueno, esta sorpresa. O lo que te sorprende. Sí, no toda sorpresa me hace reír, ¿no? Hagamos esa aclaración. Pero lo que me hace reír me toma de sorpresa. Ahora te diría, hay cosas que me harían reír si no estuvieran también al mismo tiempo haciendo sufrir a tanta gente. Sí, me imagino. Si tuvieras la oportunidad de un viaje al pasado, one shot, un tiro, un viaje al pasado, para encontrarte con Gabriel Pulice y para decirle una palabra, para decirle un consejo, ¿a qué edad volverías y qué le dirías? Esa es libre, a ver que vos digas, bueno, tal edad, la edad que vos quieras. Sí. Cualquiera de las edades, tranqui, va a estar todo bien. Qué bueno. Bueno, está buena. ¿Qué significa para vos ser psicoanalista? A ver, la verdad es que disfruto mucho de la profesión. Disfruto mucho en distintos sentidos, ¿no? Por un lado, es una responsabilidad enorme, ¿no? Y a veces no llegamos a tener la medida del valor que puede tener una intervención, en donde a partir de eso alguien puede cambiarle la vida, ¿no? Parece una exageración, pero no lo es. Yo me he encontrado con eso, ¿no? Me he encontrado con un mensaje en Facebook de alguien que yo atendí en el contexto. Yo trabajé durante muchos años, como 25 años, en un programa de lo que era la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que era el programa de libertad asistida, ¿no? Con pibes de 13 a 21 años, con causas penales que el juez le daba la libertad con tratamiento, ¿no? Y de pronto me llega un mensaje en Facebook, muchos años después, de una piba que a los 15 años había quedado embarazada, el padre la había echado de la casa, se había hecho un rancho con 4 chapas enfrente del elefante blanco en la ciudad oculta, ¿sí? Bueno, así empieza la intervención, ¿no? Me dice, tenés que ir a ver una piba, pum. Bueno, esa piba me manda un mensaje muchos años después, agradeciéndome, diciéndome que era
no me acuerdo si era kinesióloga, ¿no? Y me dice, usted me salvó la vida. Es muy fuerte, ¿no? Pero digo, sin llegar a ese extremo, ¿no? Estamos hablando de una situación extrema, incluso se podría decir, pero eso no es de psicoanálisis, ¿no? Nadie sabe lo que hablamos con esa piba y cómo es que pudo tomar posición de otra manera, reconfigurar la cosa, salir de ahí. No, pero también Pero, no es psicoanálisis, pero a ver, hay una intervención, hay una escucha analítica, que es lo que yo veo muchas veces de un método, un encuadro, lo que sea. A mí el valor más grande de que vos tenés o los analistas tienen de esa escucha analítica en lo profundo y que pueden ayudar realmente a revertir la vida de las personas. Yo lo creo muy, muy sinceramente. Me pasa a mí también, como bibliotecario psicoanalítico, de orientar, de dar bibliografía y quizás tener ese feedback con el analista, decir, Diego, me ayudaste y pude ayudar a otra persona y a ver, yo lo veo y me imagino, después de 25 años, cuánta gente no te habrá mandado mensajes, pero sí habrá sido cambios en sus vidas que vos hiciste una intervención. Me parece importantísimo. Sí, y yo creo que hay un registro que no se tiene muy presente, ¿no? Porque en psicoanálisis se habla mucho de la ética, cosa que me parece bien, pero retomando lo que tiene que ver con la literatura, con el arte en general, ¿no? Parece que hay una perspectiva estética también, que es parte de lo que podemos pensar en términos de la orientación de la cura, ¿no? Que es, bueno, a ver, con todos estos pedazos rotos, ¿no? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? ¿Qué es lo más lindo que se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer algo habitable con todo eso que está roto? Muy fuerte, muy fuerte. Muchas gracias por compartirlo. Dentro de es un abuso, esto ya es un abuso. No, sí. Dentro de muchos años, Sí. montón, Sí. 200 años, Sí. sabiendo que se está terminando esta existencia, ¿cómo te gustaría pensar que fue tu vida? ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Muchos años, muchos libros después. No me preocupa tanto. Pero, a ver, ¿cuál? Pero... No es calculable eso. No, prefiero no decirlo porque cualquier cosa que diga corre el riesgo de ser usado en mi contra. Bueno, dale, te la tomo. Bueno, yo no tengo más preguntas, así que si hay alguno de los presentes que quiere hacer alguna pregunta, Yo tengo. ahí pasamos el micrófono. Bien. A ver ahí. Hola. ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, un gusto tenerte en este espacio. La verdad que es una pregunta muy larga porque comprende prácticamente muchos pasajes de la charla que tuviste con Diego. Me resuenan muchas cosas. Una, por ejemplo, tuve el privilegio y la suerte. Sí, es una señal. Lo llamamos a Cortázar. A Cortázar es una señal. Yo tuve el privilegio y la suerte de tenerlo a Carlos Marcos sentado en mi lugar varias veces. Y por ejemplo, escuchar cuando él disertaba hablando de uno de los libros que exponía, el de traducciones, que es una de las editoriales
que a él lo convocan, y por ejemplo tratar de entender cómo poder traducir Saudachi, ¿no? Que en teoría para Carlos Marcos, por ejemplo, no tiene traducción, y entender que ser traductor es ser un traidor, traicionar la lengua, en este caso el portugués, y tiene que ser parte del proceso, ¿no? Para que uno traicione de alguna manera y vaya llevando esto a colación de lo que se había charlado el miércoles anterior. Pero me pasa, por ejemplo, que ya que tenemos a Julio Cortázar ahí en la imagen, recordar a Julio hablar del jazz, que es otro de los eventos que se convocan en este espacio. Decirle que el jazz no tiene un ritmo en particular con una metodología a seguir, sino que justamente la disrupción de ese ritmo es lo que a él le encanta, lo que le gusta, lo que lo hace más bonito. Entonces me ocurre que la palabra método me hace muchísimo ruido. El encuadre me encanta, pero la palabra método me hace muchísimo ruido, porque si lo llevamos a método, ¿cómo hacemos para que Carlos Marcos pueda seguir avanzando con su libro o Cortázar pueda seguir disfrutando del jazz, por ejemplo? Pasa un poco por ahí. Una vuelta también tuve el privilegio de acá a unas cuadras ver a la Versuit, y hay un tema que se llama Toco y me voy, que me encanta, pero que ese día en particular llevó a Nahuel Penisi, que es una persona no vidente, prodigioso por su voz, y cantó ese tema. Y ese tema alcanzó otra perspectiva para mí, a partir del momento que lo cantó él. Y pasó a ser otro tema completamente distinto al que yo tenía en mi cabeza. Entonces, si bien Lacan era un obsesivo del matema y de querer llevar a lo científico, por decir, siento que fracasó, perdón, ¿no? Siento que fracasó en mi forma de ver a lo científico el psicoanálisis. Creo que lo lindo del psicoanálisis justamente es eso, ¿no? Es poder tener el arte, y no porque lo hiela, del psicoanálisis en el encuadre, y que eso permita que exista Carlos, que exista vos, que existan muchas perspectivas y miradas de verlo, incluso que de alguna forma pueda venirse a ese grupo Julio Cortázar y muchos más. Que renuncie, quien no pueda unir, dijo en algún momento, y te escuché a vos hablar de la atemporalidad. Me encantó eso que dijiste, que en algún momento se disparó la frase que vos dijiste, que quizás ya no estás de acuerdo con eso, pero esa persona lo tomó para sí. Entonces, cuando lo tomó para sí, te convocó a una reunión virtual, por ejemplo, y vos ya no pensás en eso, o no, ya no pensás igual a cuando lo dijiste. No sé, me estoy por ahí yendo demasiado por las ramas, pero un poco quiero hacer resonar todo esto de tu charla, que me conmovió mucho, con respecto a que trato de imponer ese desafío a qué dijo Lacan sobre esto, sobre lo otro, y traigámonos al 2026, a este día, a este lugar, y en qué cosas le puedo marcar un rosario. Sí. Me gustaría escucharte. No, está bien. A ver, empezando por lo último, que es lo relativo a la temporalidad, ¿no? que se inaugura a partir de la creación del ciberespacio, ¿no?
que no se creó en 7 días, pero es más, no deja de no inscribirse, no deja de crecer. Y hay ahí una temporalidad que a mi gusto sintoniza maravillosamente con la temporalidad de lo inconsciente. La temporalidad de lo inconsciente también sintoniza maravillosamente con la temporalidad que nos revela, por ejemplo, la astrofísica. ¿A qué me refiero? Cuando miramos el cielo, ese espectáculo astral nos presenta en un mismo espectáculo a estrellas que ya no existen, pero que sin embargo, si se llegara a ver un apagón mundial en el internet, esas estrellas seguirían orientando a los marinos en su ruta, ¿no? ¿Sí? Entonces, la temporalidad de la realidad psíquica, la temporalidad del ciberespacio, digo, hay algunas cositas a pensar en relación a la temporalidad. Eso por un lado. Por otro lado, gracias. Y con respecto al método, yo creo que es una palabra que tiene mala prensa. Si dentro del psicoanálisis tiene mala prensa. Claro, si pensamos el método como la reproducción de una acción mecánica, ¿no? Ahora, Freud también habla de método, y si el método es la atención flotante, entonces el método y lo flotante ponen en conexión como en la fórmula del fantasma, ¿no? La lógica del fantasma, ¿no? El método de la atención flotante, ¿sí? Hay un giro poético que hace del método algo que no se puede ya pensar en términos de ninguna mecánica. Entonces, si tomamos desde ese sesgo la palabra método, entonces ya ahí deja de resultar tan antipática, ¿no? Hay que desmarcarlo de ahí. Hay que desmarcarlo de ahí, efectivamente. Después, respecto de la palabra Saudachi, la traducción, bueno, Fernando Pessoa decía, la patria es la lengua, ¿no? Lo dice alguien que a los 5 años fue arrancado de su patria y de su lengua para ir a vivir a Sudáfrica, ¿no? Y en donde encontrarse, con todo lo que... Y no después que dio lugar a la genialidad de su obra, a la multiplicación de esos, ¿cómo es que se llaman? Los heterónimos, ¿no? De la Pessoa, ¿no? Pero entonces, si el traductor, ¿no? La traducción es una traición, es una traición a la patria, ¿no? A ver, me parece que en la medida en que una representación, una palabra, no tiene el mismo valor hace 5 minutos que ahora, ¿no? Y para nadie, en fin, hay como ciertos puntos de encuentro, hay como cierta convivencia con el nos estamos entendiendo, pero también sabemos que no hay ninguna traducción que vaya a estar a la altura de lo que el autor haya querido decir, ni siquiera eso que él escribió está a la altura de lo que quería decir. ¿Está de acuerdo? Bueno, los editores peor, ¿no? Los editores, traductores y bibliotecarios, cuando se conjugan en un solo ser, son inaguantables. Sí. A ver. Un demonio. Y abajo, un botoncito.
Sin lentes es muy difícil. A ver, vamos. Ah, de abajo. Ahí está. De abajo. De abajo, de abajo. De abajo, de abajo. Como todas salió. Sí. Más vale lejos. Gracias por adjudicarme la teoría de la traducción, la palabra saudade, que es Teresita Puyol, no soy yo, pero nos vamos a hacer cargo de lo que es el desencuentro de la lengua. A ver ahí. A ver ahí, a ver ahí. Eso es sabiduría de Bar. Está soplando con el parlante. Sí. Ahí está. No quería que Gracias Gustavo por confundirme con Teresita Puyol, pero estamos orgullosos de eso. Yo te voy a sacar un poco de esa ceremoniosidad públice, porque fui notando como ciertos cuidados, que está bien, no voy a elegir una profesión para no ofender a ningún paciente, yo he escuchado chismes de Mazota pero no los voy a contar. Él eligió hablar con Mazota, que es alguien no universalizado. Obvio. Y es muy loco. También eligió no elegir decir nada sobre la posteridad. Viene esquivando con... sobre la mía. Sí, yo siempre estoy hablando de usted, ¿eh? No le estoy esquivando. Me parece muy bien todo ese cuidado, pero creo que la profesión que usted hubiese ejercido muy bien en un futuro distópico sería periodista de chisme. Ulises. No, solamente quería preguntarle eso. En general, un investigador es muy cuidadoso de los resultados, tiene su método. En el psicoanálisis también fuiste siguiendo un método, un camino, o te fuiste encontrando con eso. A ver, en el psicoanálisis lo que fui encontrando fueron espacios de formación heterogéneos, y en relación a los temas que me estaban interesando en su momento, ¿no? Tuve la suerte de tener interlocuciones que para mí fueron muy valiosas. Por ejemplo, con David Lasnik hemos tenido durante más de 10 años, 15 años, con Oscar Celi, con Federico Manson, con Eduardo Urba, con alguien más que ahora no me acuerdo, un grupo de supervisión semanal. Para mí fue una experiencia de aprendizaje maravillosa. He tenido ocasión de, durante un par de años largos, participar en un grupo de estudio con Juan Carlos Cosentino. He tenido ocasión de participar durante varios años en un cártel con Osvaldo Delgado. En fin, interlocuciones diversas, ¿no? Lo que ahora, a la vista en retrospectiva, me doy cuenta que evité cuidadosamente es entrar en matrimonio con ninguna de esas voces, ¿no? ¿Sí? Fueron noviazgos más largos, noviazgos más cortos, ¿no? Muy bien. Pero, Muy bien. Pero bueno, parece que lo que siempre privilegié es reservarme la potestad del libre pensador. No, encantado, perfecto. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta en el stream. No hay ninguna pregunta en el stream. Bueno, listo. Entonces, yo quiero hacer un especial agradecimiento a Gabriel Pulis, a los presentes, realmente, otra vez a Gustavo, a Jesús Lacan, que nos brindan este espacio, a vos principalmente por haber compartido todo este recorrido realmente muy importante que vos tenés, y también parte, digamos, muy profunda tuya también con nosotros. Así que bueno, yo te lo agradezco enormemente. Así que muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Diego.